Chu, ¿lo ven ahí? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Esa es la norma técnica española, que ustedes la pueden buscar en internet ahí, capaz que la consiguen en trucha. Este es acondicionamiento del terreno y cimentación. Así se llama. Un libraco interesante. Y están, a ver, por ejemplo, hay todas las normas de todos, que se yo aquí, está, ahí se ve, pilotes prefabricados, por ejemplo, ¿no? Están todas las normas y las condiciones para los pilotajes, el hormigonado, la construcción. Es bastante fácil de leer. Va, como si fuera entretenido leer una norma, ¿no? No hay nada más feo. Bueno, che, ¿ya estaremos? Nos faltan 2 minutos, vamos a ser exactos. Así que ese pueden... ese libro lo pueden, mejor dicho, esa norma la pueden ver. Una buena parte de las cosas que hemos visto están en el libro de Das. ¿Ustedes lo conocen, el libro de Das? ¿Sí? Bueno, sí. Pues anda truchado por ahí, hay buena parte. Este sí es bueno, importante, Geotecnia y Cimientos, 2 y 3. Lo conocen ¿no? Sí. Jiménez Salas, Justo el Pañés. Aquí está todo, te diría. Son 3 tomos de ese tipo. Así que hay mucho para ver. Bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla nuevamente. Nos quedan unos 15 minutos nada más, así que algo cortito nos queda. Y mañana terminamos. Vamos a ver ahora un pilotaje, un conjunto de pilotes. Como yo les comentaba la semana pasada, en términos generales, no se acepta un pilote para una columna. Nuestra norma, el IMPRES CIRSOC 103, que es la única parte que habla de cimentaciones, nos recomienda 2 cosas. Por un lado, mezclar en una misma obra distintos tipos de fundaciones, es decir, no es recomendable que en una misma obra haya fundaciones profundas y fundaciones superficiales, por el diferencia de comportamiento y frente a acción sísmica. O sea que si estamos diseñando una obra, o todas las fundaciones superficiales de las distintas maneras, o toda profunda, pero no una mezcla de los tipos de fundaciones, eso lo dice claramente el CIRSOC 103. Y por otro lado, dice que como mínimo tiene que haber 2 pilotes por columna, no un pilote por cada columna. A pesar de que en algunos lugares se suele ver o se suele hacer un pilote por cada columna, un pilote por columna. Bueno, vamos a ver ahora quién está esperando entrar. ¿Cómo es el grupo de pilotes? Ya hemos dicho que el pilotaje o el grupo de pilotes está compuesto por los pilotes propiamente dichos y el cabezal, o encepado, como le dicen los españoles. El encepado es la estructura de transición entre la superestructura y la infraestructura. O sea que de aquí para arriba está el edificio o el puente o lo que sea, o el silo, y abajo los pilotes. La función de esta estructura de transición, del cabezal, es distribuir la carga exterior de manera igual o proporcional al grupo de pilotes.
Para eso debe tener una suficiente o la rigidez adecuada para que transmita con esa hipótesis la distribución a los pilotes. En este caso, si tenemos un pilotaje de 9 pilotes, un grupo de pilotes, este cabezal bajo cargas verticales es el que es encargado de distribuir la carga externa dividida en 9, una en cada pilote. Esa es la hipótesis de trabajo. Estos pilotes tienen, como ustedes ya saben, ya hemos visto, una longitud y un diámetro D grande, y una separación que se mide en general entre ejes de pilotes. Esa separación ni tiene que ser ni tiene que estar muy cerca, porque se entran a producir superposición de los bulbos de acciones entre los pilotes cuando están muy cerca, y entonces pierden eficiencia los pilotes, ni tienen que estar lo suficiente muy lejos para que esto ya no se considere como un grupo de pilotes, sino como un pilote individual. En términos generales, sí, la separación entre pilotes se recomienda entre 2,5 veces el diámetro y 6 veces el diámetro. Supongamos, si tenemos pilotes de 1 metro, esos pilotes tienen que estar separados como mínimo 2,50 metros entre ejes, que eso es entre borde y borde del pilote, en este ejemplo que estamos poniendo, 1,50, y 6 metros entre ejes. ¿Qué se recomienda? Por una cuestión de economía y de mejor trabajo. En alguna bibliografía, van a ver entre 2 a 6 veces, ¿no? Piloto. Pero es recomendable de 3 a 3,5 veces el diámetro de la separación entre ejes de pilote. De esa manera se logra un mejor comportamiento general del pilotaje. El pilotaje tiene a su vez una distancia que es la distancia del suelo que está inmerso entre los pilotes, ya vamos a ver por qué, que no es la misma medida del cabezal, sino es la medida envolvente de este pilote, que en alguna consideración se considera como un solo bloque a los pilotes más el suelo que está entre ellos, que se mueve conjuntamente como un bloque. Vamos a ver cómo determinamos la capacidad de carga de un grupo, de conjunto de pilotes. Y eso depende de qué condiciones esté puesto este pilote. Si los pilotes están hincados en arenas, la carga total del grupo es simplemente la sumatoria de la carga individual de los pilotes. En el caso que hemos visto anterior, sería, como son 9 pilotes del mismo diámetro, que en general eso es lo que se hace, no 9, ¿no?, sino todo el mismo diámetro, serían 9 veces la capacidad del pilote individual, que la hemos calculado como hemos visto hace un ratito. Si los pilotes son preexcavados en arenas, debido a efecto de grupo, se afecta por un coeficiente empírico, 0,7 de disminución, a esta suma del pilote individual. O sea que la capacidad de carga del pilote, del conjunto de pilotes, es menor que la suma de la capacidad de carga de todos los pilotes tomados individualmente. En el caso de las arcillas, para pilotes de arcillas, se afecta, o este coeficiente que aquí es 0,7, este valor es un valor que hay que calcular, que se llama eficiencia, epsilon o eta, en una mayor parte de la bibliografía está puesto como eta, y se calcula con esta fórmula que está aquí, una de las tantas expresiones empíricas que hay, donde M es el número de pilotes por fila, y N chica que es aquí, ¿no?, es el número de pilotes por columna.
En el caso anterior, el que estábamos viendo recién, N sería 3 y M sería 3. Número de pilotes por fila y número de pilotes por columna. Para poder calcular esta eficiencia, que siempre es menor que 1, tenemos que poner el número de pilotes por fila, número de pilotes por columna, y de chica la distancia entre pilotes y de grande es el diámetro. Hay cosas que se aceptan por cuestiones de practicidad y de economía y de facilidad de obra, obviamente, que en el caso de un pilotaje como este, se acepta, y así se hace normalmente, que todos los pilotes tengan el mismo diámetro. ¿Sí? Extraño sería un mal diseño que aquí tengamos un pilote de 80, aquí los dos de esta esquina de 60 y los otros de 50, tratando de ajustar a la décima de milímetro o la décima de gramo la capacidad de carga. Eso es un error, por un lado porque es impracticable, y por otro lado la separación entre los pilotes, esta distancia D, es constante también en un conjunto, ¿no? Ahora, si yo tengo 9 pilotes aquí para soportar una columna o un tabique, y a la par un pilotaje de 4 pilotes, por ejemplo, sí, ahí puede ser diferente el valor de chico, la distancia entre pilotes. Por el cabezal es diferente, pero no el diámetro del pilote. Es muy raro que haya diferencia entre el diámetro, ¿no? Porque sería una complicación de tener 2 cucharas o 2 baldes o 2 hélices o 3 hélices de diferente diámetro, etc. No se hace normalmente. Entonces, en el caso de arcilla, al final decimos que la capacidad de carga de este grupo es un factor de eficiencia menor que 1 multiplicado por la suma de la capacidad de carga individual de los pilotes. Aparte de esa verificación, hay que considerar, como yo les decía recién, la capacidad de carga de un prisma vertical de conjunto entre los pilotes y el suelo que está entre los pilotes. Si esta es vista en planta, este es un pilotaje de 1, 2, 3, 5 por 3, 15 pilotes. Las dimensiones de este pilotaje son L, la altura de los pilotes, la longitud de los pilotes, B sub G, el ancho, y L sub G, el largo de este pilotaje medido en planta. Y tenemos que calcular la capacidad de carga de ese pilote o de ese bloque de estas dimensiones, de este prisma, B sub G por LG y por L. Y siempre se hace aplicando la misma fórmula o la misma ecuación. Capacidad de carga por la punta y la capacidad de carga lateral. En este caso estamos hablando de en una arcilla en condiciones no drenadas. Entonces, fíjense qué fácil que está esto. La capacidad de carga última es el área de la punta, que es LG por B sub G, LG por B sub G, por la cohesión no drenada en la punta, por el valor de NC. Esa es la capacidad de carga última de la punta de este prisma. Ahora, la capacidad de carga lateral es el área lateral, es 2 veces LG más B sub G, que es el perímetro, por delta de L, que es la discretización de la longitud del pilote, por ejemplo, como está dibujado aquí en 3 capas, por C sub U de la capa L. Y así que aquí tenemos C sub 1, C sub 2 y C sub 3, y tendremos delta de L1, delta de L2, delta de L3, y hacemos la sumatoria. Y por otro lado, tenemos la capacidad de carga individual del pilote, que es el número de pilotes multiplicado por
Acuérdense que hemos visto recién 9C sub u por el área de la punta individual, más el coeficiente alfa por el perímetro del pilote por delta de L por C sub u. Este es el método alfa. Comparando estas dos expresiones, considerando como un prisma o como la sumatoria de la capacidad de carga individual de cada pilote en condiciones no drenadas, en arcillas no drenadas, se adopta la menor de las dos, en el caso de arcillas. ¿Está claro cómo es esto, no? Sí, ingeniero, está claro. Sí. Bueno. Vamos a ver cómo se calcula el asentamiento de un conjunto de pilotes. El asentamiento del conjunto de pilotes se calcula a través de este método aproximado. Este método aproximado indica que el asentamiento de un grupo de pilotes puede considerarse como equivalente al asentamiento que produce un área cargada, Q, con una carga específica Q, que en el caso de pilote flotante, esa área cargada está a 2/3 de la altura del pilotaje, y en el caso del pilote flotante está en la punta de en los pilotes de punta, en la punta de los pilotes, y esa área cargada es la que resulta de proyectar la superficie envolvente del pilotaje con un cierto ángulo alfa. Ese ángulo alfa depende del tipo de suelo. Para arcillas blandas 10 grados, para arcillas compactas 20 grados y para arenas 30 grados. Y entonces esa área cargada tiene dimensiones B sub 1 por la dimensión paralela a la pantalla por L1, y entonces la carga uniformemente repartida sobre esa área ficticia es la carga P exterior más el peso propio del cabezal más el peso propio de los pilotes dividido en esta área equivalente ficticia. Entonces tenemos esa área con las dimensiones B1 por L1, con una carga Q aplicada a una cierta profundidad, y el asentamiento lo calculamos como si fuera una superficie aislada, por ejemplo con el método de Steinbrenner o el método dedométrico que ya sabemos calcular. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es, no? Es como si tuviésemos una base flexible, en este caso a esta profundidad, con esta dimensión y con esta carga. Para el pilote flotante y para el pilote de punta, una superficie equivalente cargada en esa profundidad de dimensiones B1 por L1 con carga Q, y calculamos con el método de Steinbrenner, supongamos, cómo esa superficie cargada asienta el suelo que está por aquí abajo. Aquí se produce el bulbo, donde estoy con el cursor. ¿Sí? Sí, ingeniero, ¿de dónde salían las dimensiones H y B que estaban, la dimensión B que estaba abajo, B1, esa? H es la altura de los pilotes, ¿no? La longitud del pilote, ese es conocido. Ah, bien, bien, perfecto. Bien, la distancia B1 es igual a este valor B, que es valor conocido ya, ahí que no está bien, es el valor B de la distancia entre pilotes, ¿sí? Multiplicado, mejor dicho, más 2 veces la tangente de alfa por 2/3 de H. Bien, gracias. ¿Sí? Es geométrico. Sí, gracias. Aquí hay un error en este dibujo, ya lo corregí antes de pasarlo. B no es el ancho del cabezal, sino es la de los pilotes, propiamente dicho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay un error ahí, no? Sí. Ya lo voy a corregir esto.
Bueno, vamos a ver cuando el grupo de pilotes no solo está sometido a cargas normales, verticales, sino está sometido a momentos según dos direcciones. Supongamos aquí tenemos un pilotaje de 1, 2, 3, 4 por 4, 16 pilotes, y está sometido a una carga normal, vertical, y un momento MI y un momento MX. Eso hace que la carga esta sea excéntrica. Supongamos la resultante de esta carga esté aquí donde tengo el cursor. Entonces, el pilote más cargado, en este caso será este de esta esquina, y este pilote, el de la esquina opuesta, será el pilote menos cargado. Entonces, para calcular qué esfuerzos resiste cada pilote debido a la carga normal y al efecto de los momentos en dos direcciones, es que hacemos esta deducción simple. Una serie de hipótesis. Primero, la hipótesis que ya hemos dicho, los pilotes tienen todo el mismo diámetro y la separación es la misma. Y por otro lado, consideramos a este cabezal con rigidez infinita. De acuerdo a eso, según esta expresión dada de la resistencia de materiales, la tensión en cualquier punto de un área cargada es igual a la carga normal dividida en la sumatoria de las áreas parciales, más y menos el momento I por la distancia I dividido en el JX, o el momento de inercia en X, y lo mismo para el momento MX. ¿Se acuerdan de esta fórmula de la estabilidad 2, no? ¿Sí? Buenísimo. Sí. Entonces, en este caso, suponete que este donde tengo el cursor es el pilote I. Ese pilote I está a una distancia I sub I y una distancia X sub I del centro que consideramos nosotros. Se desprecia el momento de inercia propio del pilote, que era, ¿se acuerdan cuánto era eso? Ustedes que son gente joven y memoriosa. ¿Cuánto es el momento de inercia de una sección circular? Chao, qué difícil. ¿Se acuerdan o no? 32 puede ser, ingeniero. Pi d a la cuarta sobre 64. Por diámetro a la cuarta sobre 2. Sobre 64. El pi d cubo sobre 32 es el módulo resistente. Bien. ¿Y cómo este es más difícil todavía la pregunta que le voy a hacer? ¿Cómo se llamaba el teorema por el cual se podía calcular el momento de inercia de cualquier eje? Que era igual al momento de inercia propio. Steiner. Steiner o Variñol, ¿cuál es? Steiner. Steiner. Bien, era el de Steiner. Era el momento de inercia, era igual a la inercia propia más el área multiplicado por la distancia al cuadrado. Eso se acuerdan, ¿no? Si nosotros despreciamos el momento de inercia propio, el JX y el JI se calcula como la sumatoria de las áreas de cada pilote multiplicado por I sub I al cuadrado y por I sub X al cuadrado. ¿Sí? Reemplazando aquí, ¿sí? Y simplificando simplemente el valor del área A sub I, que es igual para todos los pilotes que decíamos que tienen el mismo diámetro, la carga que va a soportar cada pilote es la carga normal dividido en el número de pilotes más o menos el MI por I sub I sobre la sumatoria de los I cuadrado más o menos MX por X sub I sobre la sumatoria de los XI al cuadrado. Es solamente reemplazar esta expresión simple. ¿Y cuál es la verificación que hay que hacer? Que el pilote menos cargado no se traccione, o eventualmente, si aceptamos que ese pilote se traccione,
tenemos que verificar la seguridad de la tracción de ese pilote y tenemos que verificar que el pilote más cargado, la carga en el pilote más cargado sea menor que la capacidad de carga admisible que hemos calculado para un pilote individual. ¿Sí? Bien. Esa verificación es la que hay que hacer para cuando tenemos un conjunto de pilotes sometido a dos momentos, en dos direcciones. Si tenemos en un momento una sola dirección, obviamente va a ser más fácil. Y hasta aquí llegamos, queridos amigos, por hoy. Nos va a quedar mañana para ver, que lo van a ver con Marcelo Oliver, el cálculo de cabezales, el cálculo estructural del cabezal ya. Dimensionar la altura, los hierros y la armadura, etc. Es un cálculo muy simple. Y con eso terminamos pilotes. Hemos visto, para hacer un resumen muy grande, muy general, hemos visto primero qué es un pilote, lo hemos clasificado según el material, la forma de trabajo, la forma de ejecución. Hemos visto los diferentes tipos de pilotes, preexcavados, hincados, con bajo desplazamiento, con alto desplazamiento, como para poder elegir qué pilote es el que queremos construir, depende de las circunstancias. Hemos presentado una tablita que nos daba ventaja y desventaja de cada pilote, como para que ustedes sepan elegir. Y hoy hemos visto el cálculo de capacidad de carga de un pilote individual, primero sometido a cargas verticales, después a cargas horizontales. Después hemos visto el cálculo de asentamiento de un piloto individual y hemos mencionado cuáles serían algunas acciones adicionales que podían tener los pilotes. Fricción negativa, empuje lateral debido a cargas superficiales y eventualmente acción de talud. Y ahora últimamente hemos visto cómo, qué dimensiones puede tener un conjunto de pilotes o un grupo de pilotes y puede calcular su capacidad de carga bajo acción vertical y puede calcular sus asentamientos. Y eventualmente la verificación cuando tenemos un pilotaje sometido a momentos en dos direcciones. Con eso tienen un panorama completo, básico, que les va a permitir defenderse para poder diseñar, calcular y construir pilotes. Con eso tienen que ustedes saberse defender. Bueno, terminamos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ingeniero. Que ande bien.